micrófono ahora. Bueno, como todos ustedes saben, el programa PAE suscitó en los últimos meses del 2017 toda la atención ciudadana porque se convirtió en uno de los focos de corrupción más lamentables, por decirlo claro, constituyéndose además en uno de los grandes obstáculos para la garantía del derecho a la educación de los niños en Colombia, porque lo hablábamos ahora en esta reunión, el tema de la alimentación escolar no es simplemente un problema de responsabilidad social del Estado en términos de reducción, digamos, de la pobreza o la desigualdad, sino es una condición indispensable sine qua non para la realización del derecho a la educación. Por eso yo quiero en primer lugar agradecerle a la ministra el que estuvo en esta reunión donde tuvimos pues los altos funcionarios del Gobierno Nacional que tienen responsabilidades en este campo. Estuvo el Ministerio de Educación representado por la ministra, la viceministra de Hacienda, el director de Colombia Compra Eficiente y el director de Planeación Nacional. ¿Y el objetivo cuál fue? El objetivo es cómo vamos a atacar este problema desde el punto de vista del corto, del mediano y del largo plazo. Cómo vamos a coordinar acciones efectivas del Gobierno Nacional, en el caso particular de ellos. Ustedes saben que nosotros somos un organismo de control que estamos simplemente ejercitando aquí una función preventiva, evitando nuevos hechos de corrupción, y hemos acordado algunas acciones, principalmente en términos de una metodología que a partir de hoy vamos a poner en marcha, un diálogo permanente de los equipos del Gobierno Nacional con nuestros procuradores delegados, básicamente 3 o 4 procuradurías delegadas, la Procuraduría de la Infancia, la Procuraduría de la Salud, la Procuraduría Territorial, porque como ustedes saben, esto tiene una dimensión territorial que es innegable. Y por eso la primera acción concreta después de esta va a ser nuestra presentación el próximo viernes en Cartagena en la cumbre de gobernadores que organiza la Federación Nacional de Departamentos. Aquí hay que enviar señales muy claras a los gobernadores en el sentido de que no se vuelvan a repetir los hechos que llevaron a los actos de corrupción del programa de alimentación escolar. Obviamente la Procuraduría ahí tiene una función única, disciplinaria, como ustedes lo recuerdan. Estamos en este momento adelantando 152 procesos disciplinarios, la mayoría de ellos indagaciones preliminares, otra buena parte de ellos investigaciones ya formales, en donde están comprometidos funcionarios del orden territorial. Por eso hemos sido claros en el sentido de que vamos en primer lugar a dar ese paso en una instancia donde van a estar todos los gobernadores del país, porque si hay algo que ha sido claro, y yo lo he repetido muchas veces, es que el mayor impedimento para la descentralización que tiene este país es la corrupción, pero la solución necesariamente no es la centralización de las políticas. Aquí hemos examinado varios temas, yo los voy a mencionar muy brevemente algunas de las alternativas que han aparecido, temas que tienen que ver con preocupaciones que tiene la Procuraduría y estamos esclareciéndolas con el Gobierno Nacional en términos de desfinanciamiento del programa, estamos corroborando nuestras cifras y estableciendo un balance con las cifras que tiene el Gobierno Nacional, que tienen que ver además con el cumplimiento del principio de la progresividad de este derecho de los niños colombianos, con el principio de universalidad. Estamos hablando de 5.5 millones de raciones diarias, de casi 5 millones de beneficiarios de todo este sistema, porque en algunos casos se ha tratado de dobles raciones, como lo puede después explicar la ministra, de la necesidad de un esfuerzo grande de planeación en este país para que no haya dispersión de los recursos. La ministra levantó ese tema de manera muy relevante en el día de hoy, porque fíjense ustedes que no se trata únicamente de que no se tienen los recursos, sino que por la dispersión de los recursos no hay claridad en muchos de los casos, habiendo tantas fuentes de recursos como es el presupuesto nacional, el sistema general de participaciones, el sistema general de regalías, en qué momento el responsable de la ejecución del programa va a contar con esos recursos. Y ahí hay dificultades de dispersión y hay dificultades de entrega de recursos. Todos los temas que tienen que ver con la contratación, que como ustedes saben, en materia de contratación lo que descubrió la Procuraduría General de la Nación ha sido la cartelización. Nosotros además esta acusación no la hemos hecho en abstracto, sino que le hemos puesto nombre propio a quienes han sido los beneficiarios de estos contratos de alimentación escolar. Por eso hemos
explorado alternativas, por ejemplo, con Colombia Compra Eficiente para tener un registro único de proveedores del programa de alimentación escolar, de tener el involucramiento de nuevos actores en esta materia. Aquí, por ejemplo, el sector privado tradicional, que muchas veces cumple labores de responsabilidad social en esta materia, no ha estado presente. Si uno está promoviendo la competencia, además, en términos de costos y en términos de precios de referencia, debería abrirle la puerta a otra serie de protagonistas que conocen el sector y el mercado alimentario en Colombia, como organizaciones de la sociedad civil. Yo mencionaba en el día de hoy, por ejemplo, que la experiencia de los bancos de alimentos en esta materia hay que tenerla en cuenta. La labor que están haciendo los bancos de alimentos en esta materia de control es esencial. De organismos internacionales, lo hemos comentado en el día de hoy, el Programa Mundial de Alimentos va a poder contribuir a que definamos políticas que funcionan en otros casos. El Ministerio de Educación ha sido bastante acucioso en tratar de traer los elementos nuevos de política de alimentación escolar que funcionan en otros países. Aquí, lamentablemente, pues apenas estamos dando los primeros pasos, digamos que en las definiciones de la evidencia económica de cómo armar una política pública en esta materia. Además, porque habiendo sido el foco de, digamos, la cristalización de la corrupción en los últimos meses, nosotros sí que tenemos el compromiso rápidamente, independientemente de que los tiempos apremian, de tener una definición que yo les diría es una de las grandes conclusiones. Le hemos solicitado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación y a Planeación Nacional que en un mes tengamos una propuesta de modelo con su fuente de financiamiento, con su sistema de financiamiento y con las diversas competencias que tendrían las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, porque aquí se produce precisamente esa complejidad de 3 niveles territoriales cuyas competencias y responsabilidades están todavía por determinar, con la necesidad de fortalecer a nivel territorial, que esa es una reflexión que pertenece completamente a la Procuraduría, de tener que en el campo municipal y departamental aumentar sustancialmente las facultades de supervisión, de inspección y vigilancia. De hecho, nosotros la semana pasada hemos expedido una resolución obligando a todas las secretarías de salud departamentales que asuman esa responsabilidad, es decir, la inspección, vigilancia y control de los programas de alimentación escolar. Todo ello además complementado, y yo ya le voy a dar la palabra a la ministra porque me estoy refiriendo básicamente a las principales conclusiones que además vamos a llevar a la cumbre de gobernadores el próximo viernes en Cartagena, de una participación de la sociedad civil que nunca se ha dado en la vigilancia y en la supervisión de los programas de alimentación escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a promover y a incentivar la creación de veedurías de los programas de alimentación escolar protagonizadas por los padres de familia. Eso es un elemento esencial. Deberían ser veedurías que se inscribieran ante las secretarías de salud, por ejemplo, departamentales y municipales, y que tengamos el componente de los propios padres de familia, que son, como se dice coloquialmente, los dolientes de este sistema, vigilando la ejecución de estos recursos. Estamos pensando también en la necesidad de poner en marcha algunos programas pilotos en cada una de las regiones del país. Esto lo vamos a presentar el viernes con la ministra en la reunión de los gobernadores, porque hay casos donde las cosas funcionan no tan mal como en otros, para decirlo de la manera más benevolente. Hay casos en los cuales se pueden extrapolar experiencias, hay lecciones aprendidas, hay buenas prácticas, y yo creo que eso hay que ponerlo en marcha también. Mi gran conclusión de todo esto es que, independientemente de lo dramático que ha sido este tema en términos de corrupción, en donde la Procuraduría seguirá adelante con las 152 investigaciones disciplinares, existe un gran deber para nosotros como entidades de control, para el Gobierno Nacional, de poner este tema además sobre la mesa. Yo les diría que es un tema que debe ser una política de Estado, es un tema que no puede estar en la coyuntura electoral. Hemos pensado, como conclusión de esta reunión, además, después de la reunión de Cartagena, convocar a una audiencia pública aquí en la Procuraduría, donde vamos a examinar las propuestas del gobierno, las vamos a contrastar
con lo que están en este momento analizando los organismos de control, y vamos a invitar a los candidatos presidenciales a que hagan un pronunciamiento sobre el modelo de alimentación escolar, porque al fin y al cabo, independientemente de los meses que le quedan a este gobierno, hay que pensar alto y lejos y llevar la política de alimentación escolar al nivel de una política de Estado que no sea específicamente una política de gobierno, y la Procuraduría General de la Nación será garante de que podamos construir una política de Estado en esta materia. Muchas gracias y le doy la palabra a la señora ministra de Educación. Bueno, muchas gracias, señor procurador. Como usted bien lo acaba de decir, tuvimos una reunión muy importante en la que estamos articulándonos muchas entidades, yo creo que con dos objetivos fundamentales. La primera, blindar los recursos de la alimentación escolar. Yo creo que eso es una tarea de todos, una tarea en la que estamos comprometidos y una tarea que tenemos que sacar adelante. Y dos, lograr que el programa funcione de la manera adecuada. Yo creo que esos son los dos grandes objetivos que hemos abordado, que estamos abordando y que obviamente a partir de las tareas que nos pusimos en el día de hoy seguiremos abordando y trabajando. Yo quiero dar un par de cifras que creo que son importantes frente al tema de alimentación escolar. Primero, es un programa que hoy, y que el año pasado sobre todo, tuvo una cifra de 1.6 billones de pesos, de todas las fuentes de recursos: presupuesto general de la Nación, presupuesto del Sistema General de Participaciones, presupuesto propio de las entidades territoriales y presupuesto del Sistema General de Regalías. Este año la cifra será muy similar, no hemos todavía cerrado lo que las entidades territoriales van a poner y por lo tanto no tenemos esa cifra definitiva, pero va a ser algo similar con seguridad. Hoy, con esos recursos, o para cierre el año pasado, estábamos entregando algo así como 5.5 millones de raciones al día. 5.5 millones de raciones que deben llegar a los niños de Colombia para lograr que puedan permanecer en el aula de clase durante la duración de su jornada escolar. Y esto es muy importante mencionarlo. Son 5.5 millones de raciones que básicamente intentan es que el niño esté bien durante su jornada escolar y pueda desempeñarse de la mejor manera. Hoy, además, importante mencionar, el Ministerio de Educación desde el 2014 lidera este programa y a partir del 2016 el programa queda totalmente descentralizado. En ese sentido, el Ministerio da los lineamientos, presta asistencia técnica, hace monitoreo y control, y son las entidades territoriales, todas, digamos, en Colombia, más de 1000 municipios y las gobernaciones, las que ejecutan, desarrollan el proceso de contratación y obviamente la ejecución misma y la entrega de este programa. En este proceso y en este desarrollo, con un programa tan complejo que tiene que llegar a tantos lugares de Colombia, a tantos niños de Colombia, hemos encontrado falencias que obviamente hacen que haya riesgos de corrupción, pero también riesgos en la operación propia del programa. Uno, dispersión de recursos. Los recursos, como son de varias fuentes, no llegan en los momentos adecuados y a veces o muchas veces, eso hace que el programa funcione, digamos, que no funcione como debe funcionar. Dos, una situación que también encontramos es una falta de planeación y optimización de los recursos, falta focalizar mejor, falta planear en el momento del tiempo en el que toca planear. Y eso hace que cuando a veces arranque el año escolar, la alimentación no esté ya lista para entregarse a los niños de Colombia. Y en eso nosotros estamos monitoreando permanentemente, pero todavía hay una tarea importante que hacer en el país. Tres, fallas, por ejemplo, de calidad que tienen mucho que ver con que no hay la infraestructura adecuada. Y todo eso obviamente hace que el programa tenga situaciones complicadas para avanzar. ¿Qué hemos dicho? Le hemos comentado al procurador que del Ministerio veníamos trabajando ya en una propuesta que trata de abordar estas problemáticas y que trata de lograr que estos recursos se protejan de la mejor manera para blindarlos, pero también que estos recursos obviamente sirvan para que el programa funcione como debe funcionar. Y es parte de lo que trabajaremos en este tiempo ya de manera más articulada para que en un mes estemos listos con una estrategia mucho más definida. Aborda varias cosas. Lo primero, algo muy importante, lograr bolsa común, lograr que todos los municipios y las gobernaciones, básicamente todo se centralice en las 95 entidades territoriales que están certificadas para prestar el servicio educativo. Eso ayudaría mucho a monitorear mejor, controlar mejor, pero también a dar asistencia técnica a muchos menos, que obviamente pues ayudaría claramente para que el programa sea un programa mucho más coherente con la realidad nacional. Hemos hablado de
potenciar las capacidades de alguna entidad o crear eventualmente una agencia, aunque estamos todos ya dados más hacia el lado de potenciar las capacidades de una entidad que logre dar más lineamientos, tener precios de referencia, que logre de alguna manera organizar, articular mucho mejor este tema en el país. Pero también hemos hablado de cosas de mucho más corto plazo, mejor focalización, por ejemplo, tener minutas en los territorios, participación y veeduría ciudadana, que creo que es un tema que es muy importante, que nos ayudaría también a controlar mejor un programa que es tan importante para la sociedad. Hemos hablado también de mejorar la infraestructura y, por supuesto, todo esto hará parte de una propuesta que, como el señor procurador lo ha mencionado, debe quedar lista muy pronto y debe servir para hacer mejoras en el corto plazo, pero también dejar una hoja de ruta para que en el mediano plazo se pueda mejorar de manera estructural un programa que es tan importante para los niños colombianos. Muy bien. Las preguntas. Ministra, procurador, buenos días. Una de las grandes falencias que se han detectado es cómo esos carteles se forman a través de empresas que cambian sus composiciones, sus razones sociales. El ejemplo clásico, el de las pechugas de pollo de 40.000 pesos que también estaban metidos en el PAE en Bogotá. ¿Cómo se va a trabajar ese tema estructuralmente para evitar que haya sanción, primero para evitar que vuelvan a girar, a migrar, que vuelvan y abran, que quienes responden no son los particulares sino las empresas, y que sean caracterizados porque hay una serie de personas que cambian de razón social, se van para otro lado del país a seguir robándose la plata del país? Sí, muy buena pregunta. Como Procuraduría, lo primero es que nosotros tenemos que caer con todo el peso de la ley disciplinaria encima. ¿Esto qué implica? Sanciones contra quienes han sido protagonistas de este esquema lamentable de corrupción en uno de los sectores sociales, además más sensibles del país. Y lo segundo es trabajar claramente, que lo mencionamos acá, con las agencias del Estado en los diseños de un modelo de contratación pública que tenga que ver, como se ha hecho en otros sectores recientemente, más con contratos tipo general que contrato sastre. Ustedes saben que el contrato pliego, que se ha venido tratando de implantar en Colombia y en otras legislaciones, ofrece unos escenarios distintos de competencia y de uniformización de las condiciones que permiten o que mejor le impiden a las autoridades departamentales o a la clase política local, para decirlo con nombre propio, adaptarse a unas condiciones que son específicas para cada territorio, y ahí se estimula la corrupción. Hemos hablado precisamente con el director de la Agencia Colombia Compra Eficiente, que eso es lo que hay que hacer. Si uno tiene un registro único de proveedores, si uno tiene un contrato tipo y no un contrato pliego y no un contrato sastre, es decir, un contrato adecuado a las condiciones de cada región para la corrupción, que esos son los contratos sastre, pues simplemente va a cerrar las oportunidades para la corrupción. En ese sentido, la entrada al SECOP, que es el sistema de contratación pública, de manera transparente, y poner al servicio de todo esto las herramientas de tecnología de la información, porque si hay algo que ha caracterizado ese sector ha sido precisamente la falta de transparencia. Es casi que uno debería vigilar en vivo directamente la evolución de toda la contratación en esta materia, y para eso, por supuesto, se necesita un concurso de todas las entidades del Estado para evitar que estas prácticas corruptas, que han sido sistemáticas, se mantengan en el tiempo. ¿Qué medidas de choque hay en ese momento? Porque los niños en ese momento están recibiendo algún tipo de deficiencia. ¿O qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Esta reunión sirvió para algo de choque ya en el entendido de que los niños están consumiendo en algunas partes alimentación y todos los días salen fotos de la calidad de la alimentación que están recibiendo? ¿Cómo se combate eso? ¿O qué le podemos decir a la gente en la práctica que sirvió esta reunión? ¿O qué se le puede decir a la gente? Sí, las medidas de choque tienen que ver, yo diría, desde el ángulo de la Procuraduría, desde el ángulo preventivo y disciplinario. Yo hablaría de dos medidas concretas. Uno, la obligación de las Secretarías de Salud departamentales de tomar riendas en este asunto y de comenzar a inspeccionar y a vigilar la ejecución de los programas de alimentación escolar. Y así se lo vamos a decir a los gobernadores el viernes en Cartagena. Y segundo, que eso es de implementación inmediata. Necesitamos que los padres de familia y la ciudadanía reaccionen enérgicamente, con indignación, frente a lo que está sucediendo, que sepan que van a tener
de parte del Gobierno Nacional, en el caso particular de la Procuraduría, la oportunidad de hacer las denuncias y de ser oídos en esa materia. Por eso la pregunta es tan importante. Hay acciones muy concretas, hay acciones de corto plazo que vamos a llevar específicamente a la reunión de gobernadores este viernes. Medidas de mediano plazo tienen que ver con los temas de la contratación y con la necesidad de comenzar a incorporar paulatinamente esto en escenarios y en plataformas ciudadanas digitales que permitan la supervisión también de toda la ciudadanía. Pero yo a lo que invitaría en el día de hoy es a la ciudadanía y a los padres de familia a que se conviertan en protagonistas de la política de inspección y de control de los programas de alimentación escolar en tantas regiones de Colombia donde la corrupción se tomó estos escenarios. Ministra, si quieres. No, yo simplemente ahí lo que diría es esta reunión, que fue una reunión creo que muy importante, lo que intenta es dar respuesta de manera integral al programa. Yo lo que también invitaría, y así lo dijimos, y así lo mencionamos, es a que todos hagamos parte de la veeduría propia que tenemos que hacer de un programa tan importante para los colombianos, para los niños colombianos, y estamos trabajando para que así sea. Habrá algunas iniciativas que incluso ya se están trabajando y se están definiendo para que esto suceda, pero de entrada diría que lo más importante es que hoy, en cualquier momento, igual los niños de Colombia apenas hoy empezaron el año escolar en algunos lugares de Colombia, muy poquitos, pero obviamente ya en las próximas semanas esto será una realidad y estaremos listos y atentos para poder ir respondiendo a todos estos temas. Sí, yo reitero simplemente lo que ya mencionó la ministra en el sentido que hemos convenido que el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente le van a presentar en un mes a la Procuraduría un plan de revisión del modelo existente del programa de alimentación escolar con fuentes de financiamiento, con sistema de financiamiento y con competencias a nivel territorial, independientemente de las acciones inmediatas que tenemos que tomar en este momento para tratar de evitar que no se reproduzca ese esquema de corrupción tan lamentable. Muchísimas gracias. Bueno, pero bueno, ahí va Juan Carlos. Sí, pero igual, y también después de esta reunión yo también puedo mandar los mensajes, o sea, como he hecho ayudar a Juan Carlos para mandarles los mensajes como súper coordinados, estamos listos.